Reitero, Manu Villaseñor, como siempre, bien acompañado de mi querido Alfredo. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Qué onda, Manu? Muy bien, muy bien. Pues estoy muy... mm, no sé qué pensar de lo de Coca. O sea, obviamente la primera conferencia de prensa, la que estuviste tú allá en el estadio, pues como que fue la cereza del pastel sobre las emociones ese día, ¿no? Yo creo que un montón de Sí, de gente acuerdo. se sintió representada tanto por el equipo como por Coca. Ese revés a la directiva, que para mí fue un revés a la directiva. Y hoy también hay cosas interesantes que dicen, ¿no? Y que podríamos platicar. Entonces creo que, pues, como lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora, Coca desde las conferencias de prensa también nos representa y nos da de qué hablar, ¿no? Sí, va a haber, creo que buen material para este programa para hablar de la parte futbolística, de la parte que también es futbolística porque influye, pero que tiene que ver más un poco con lo que pasa fuera de la cancha, que son las conferencias de prensa. Me gustaría que arranquemos con el tema fútbol, de lo que pudimos ver contra Pumas. Todo esto, insisto, en la previa del partido contra Pachuca. Igual sé que la emoción ya bajó, ya pasaron muchos días después de esto. En el canal también ya hay un videoanálisis de lo que fue ese partido con Pumas. ¿Con qué te quedarías tú, ya hablando de tema cancha, tema futbolístico, del partido contra Pumas? ¿Qué te gustó? ¿Hubo algo que no te gustara, que desencajara, que podamos empezar por ahí? Sí, mira, yo tenía muchas dudas y lo dije en el programa previo al partido contra Pumas sobre cómo se iba a ver el equipo cuando iba abajo en el marcador. Y lo vimos dos veces abajo en el marcador y lo vimos muy diferente como contra Cruz Azul. Eso es lo que más me gusta, que las, digamos, la garra, ¿no? Se empieza a notar. Y yo no sé qué tanto influyen los que se fueron o qué influían para que no se viera eso, ¿no? Los que se fueron, qué tanto influyen los que llegaron, qué tanto influye incluso la actitud de Coca. No sé si lo sientes distinto. Yo el torneo pasado lo sentía un poco, pues estamos viendo quién se queda, quién se va, y este torneo lo Sí. siento mucho más como un animador a que todos jalen para el mismo lado, incluso mandándole mensajes a la gente también. Cada conferencia de prensa es un, hey cabrón, estamos respondiendo, ustedes también vengan porque los necesitamos. Entonces, así lo siento que incluso hasta a la directiva a Coca le está mandando mensajes de, ahora cabrones, o somos todos juntos o no se puede. Entonces, siento una actitud muy distinta en el ambiente, ¿no? También con la gente respecto al torneo anterior. Y entonces, esos temas me gustan mucho también, pero no se pueden explicar con sistemas, con movimientos, Manu, son más, pues nosotros los vemos de afuera, ¿no? Y los percibimos, pero ahí están. Es decir, el tema de Schlegel, o sea, la comunicación que tiene con sus compañeros, la forma de hablarle a Capazo, ¿no? Y ves las publicaciones y le dice gladiador, ¿no? O sea, me parece que los jugadores también empiezan a creérsela y empieza a cambiar, empiezan a fluir cosas diferentes en la cancha. No sé cómo lo percibas tú, ese tipo de cosas que no, como lo dices, también son fútbol, ¿no? Pero son, pues, intangibles. No, lo percibo de la misma forma, ¿eh? Ahora que haces el matiz entre quiénes se fueron y quiénes llegaron, creo que lo primero que podría decir que pienso que pasa es que hay armonía en el grupo con la salida de Yuka. Lo explicábamos en el episodio anterior, no quiere decir que hubiera problemas directos y que nos dejamos de seguir en Instagram, no nos hablamos, no, no va por ahí. Pero sí de que algo que quizás era ya molesto en el día a día, se acabó. Y que ahora también, por fortuna, en contraparte, los dos que llegaron, específicamente lo de Schlegel y lo de Capazo, Schlegel que tiene una característica de líder que se nota. En el primer minuto de juego lo notas, al terminar el partido lo notas. Es decir, es un tipo integral en el sentido de que todo el tiempo está tratando de hacer grupo, al menos desde lo que se percibe, insisto. Y creo que esto también es algo positivo por cómo se acerca a abrazar a cada uno, por cómo va tomando un rol de líder sin ser el capitán del equipo, pero un líder positivo, porque los hay también de líderes negativos que no te abonan nada. Y creo que Schlegel está entendiendo que él tiene este rol importante para unir al grupo y está conectando con la grada. A la gente de Atlas sí le gustan y me gusta a mí también los jugadores tribuneros, pero cuando mezclan esa sensación de tribuna
con buen fútbol también, porque ya tuvimos uno tribunero que fue Cócaro y sabemos que la cosa no terminó tan bien, porque todo era fuera de la cancha y adentro no veíamos mucho, ¿no? Por parte del uruguayo. Ahora con Schlegel creo que conecta perfectamente una cosa con la otra. Creo que también hay un sentimiento de pertenencia de nosotros hacia lo que vemos de él. Algunas cosas me parecen exageradas, pero es la forma en la que él entiende vivir Atlas, la que él quiere para vivir el fútbol. Y creo que conecta mucho más con la forma en la que el aficionado atlista lo vive. Y lo que comentas de Coca, creo que viene también un poco esto relacionado a la llegada de Capazo y Schlegel. Él sabía que yéndose Doria, sobre todo, y que con la llegada de estos dos, el club iba a mejorar desde un aspecto defensivo, iba a ser más ordenado, iba a ser más competitivo, y prácticamente en 5 partidos lo ve plasmado en la cancha. Sé que el proceso no es lineal, ha habido puntos bajos como contra Cruz Azul, pero contra Pumas, más allá del resultado y de algunos errores individuales que perjudican el resultado mismo, creo que sí hablamos de que es un pico alto que se le pudo ver a Atlas y eso creo que lo deja a él conforme, al menos desde el grupo que tiene. Ya pasaremos a revisar un poco el tema de las palabras, pero lo veo cómodo, lo veo más contento de que quizás esa idea de juego que tiene, quizás esa idea de competitividad, de grupo también, está mucho más cercana o similar a lo que él pretende de lo que teníamos el semestre anterior. Sí, completamente de acuerdo. Quisiera agregar, digo, para no ser redundante en los temas, hablar del Mudo. Yo al Mudo lo he defendido muchas veces. Le consta a la gente de panel, a la gente que está en el grupo, les consta que he defendido un montón al Mudo. Incluso Chiquis, ¿no? Llegué a tener varias discusiones con Chiquis porque yo le decía, a mí Mudo me parece un jugadorazo. Me parece que juega bastante bien, o sea, que con los pies juega bastante bien. Y creo que levanta la mano y me parece que va a ser titular, o sea, lo vamos a seguir viendo de titular un buen rato. En una de esas hay algunas situaciones en las que no estuvo fino, pero pues también hace cuánto no era titular. Y en las que no estuvo fino me refiero específicamente, por ejemplo, la jugada que rebana por ahí el defensor de Pumas y le queda la pelota y no es gol, ¿no? O sea, está prácticamente en el área chica y no puede ser gol de ahí en más. Es decir, esos puntos finos, no hay otra forma de trabajarlos, ¿no? Y de corregirlos más que repitiendo y repitiendo y repitiendo, repitiendo definición. Y yo estoy seguro que lo va a poder hacer porque incluso tiene tanta calidad que le hemos visto goles muy versátiles, muy distintos uno de otro. Entonces, a mí me gusta mucho cómo juega el Mudo. A mí me parece, Manu, y te lo he dicho en otras ocasiones, que si Mudo da el salto, madura, tiene la confianza, juega constantemente, podríamos ver a alguien como Oribe Peralta. Y sí, así completamente, así como cuando Oribe todas las metía y ganó el oro olímpico y demás, yo creo que Mudo tiene características parecidas a Oribe y espero que pueda encontrar esa versión pronto o que aproveche esta oportunidad. Me gusta mucho la forma en que cómo juega el balón, ¿no? Cómo deja de repente la pelota para que venga alguien, ¿no? Y entiende bastante bien cuándo hay que tocar de primera, cuándo hay que aguantar. Lástima que, o a lo mejor no lo consideramos como la primera opción, o no lo considerábamos como la primera opción, porque no es un jugador muy alto y parece que le cuesta mucho el tema físico, ¿no? El choque siempre, o muchas veces se deja caer, pero a pesar de eso hubo jugadas como esta jugada de Poncho que le estorba a Checo, ¿A Checo? que a mí se me hace toda de Mudo, ¿no? Y qué te digo, también del gol de Mateo, o sea, entiende bastante bien eso. De hecho, en la jugada del gol de Pumas, en el primero, donde pinche Poncho creo que tuvo un muy mal partido, o sea, creo que en el desarrollo no estuvo tan mal, Sí. pero tuvo 2 jugadas precisas que, pues a ver si no le cuesta, ¿no? Que es la jugada esa donde le estorba a Checo, que para mí se me hace que si no le estorba, Checo la mete con la lengua. Y la jugada del primer gol de Pumas, donde pues el güey se queda pidiendo falta, a mí me parece que no hay falta, o que espera que le pite una falta muy rigorista. Pero bueno, todo esto era porque esa jugada, Mudo va y se avienta y recupera la pelota y se la deja a Poncho. Entonces me gustó lo de Mudo también.
creo que va a ser titular. No veo a Agustín Rodríguez sentándolo pronto. Coincido con lo de Mudo, ¿eh? O sea, tocando primero los puntos altos del equipo contra Pumas de forma individual. Mudo me sorprendió y creo que voy a separarlo en dos cosas completamente distintas. Una tiene que ver con la intención de lo que ejecuta y otra la ejecución misma de las ideas. ¿A qué voy con esto? Y creo que es una parte importante para evaluar es, podrá no ser tan preciso en algunas descargas, cuando recibe la pelota de espaldas y busca bajársela a un compañero, pero cuando ves la intención que tiene, cuando él está viendo una ventaja para un compañero, creo que es la parte más valiosa. ¿Por qué? Porque con la repetición de lo que menciona Alfredo, es que puede llegar a una mejor ejecución. Pero cuando la idea no la tienes, cuando no sabes a quién devolverle, no hay mucho que hacer. Acá lo que me agrada a mí es que veo que Mudo tiene perfectamente entendida la idea de a quién tiene que bajarle la pelota, de dónde está la mejor oportunidad cuando recibe de espaldas, o sea, dónde hay más peligro y cómo puede influir para crear más peligro. Y esa parte es la que me parece más valiosa, porque sí, hay cosas que mejorar, evidentemente, puede ser mucho más preciso también cuando deja la pelota de espaldas con el pie. Tiene mucho margen de crecimiento porque lo hemos visto en mejor nivel. Y luego también está aparte el tema físico, que desde el tema físico creo que también a Mudo le ha costado con las lesiones, no por aquella que tuvo con Acevedo, sino las lesiones musculares, que son las que le han aquejado recientemente y que es ahí donde yo no lo he visto tan conectado físicamente. Y paso también al tema del juego de espaldas, a diferencia de otros partidos, Alfredo, no lo vi tanto caerse, o sea, no lo vi tanto ir al suelo, porque en la etapa de Beñat San José, cuando mete los 5 o 6 goles en las primeras jornadas, era común verlo que cuando jugaba de espaldas iba al suelo. En el buscar el choque o el recargarse en el rival, constantemente iba al piso. Ahora lo vi un poco más estable en eso. No sé si cambió él mismo la forma en la que siente el rival, en la que se apoya, o si por ahí hubo alguna modificación en los entrenamientos, si hubo una corrección o de dónde viene, pero realmente me gustó. Ahora, el partido de Sergio Hernández, que también entiendo la parte en la que por ser juvenil hay que llevar todo esto con cautela, ¿no? No hay que inflar, pero también hay que reconocer, o sea, no nos podemos quedar callados solamente porque está joven, está chico, cuando realmente creo que mucho de lo que pasó en el partido giró en torno a él. ¿Por qué? Ya lo explicamos en el videoanálisis, porque Pumas decidió defenderse prácticamente angosto, con muy pocos metros de distancia entre lateral y te cedía todo un carril. Y Atlas entendió rapidito que girando la pelota y haciéndosela llegar a Checo había posibilidad de avanzar. Por eso es que participó tanto, pero le valoro mucho que no solamente busca el regate, sino que en el regate entiende que gana un tiempo, que el defensa recula y muchas veces filtró balones para Mudo, para Mateo, hubo uno para Poncho. Después ya el compañero no hace crecer la jugada, pero también veo buenas ideas. Más allá de la ejecución, veo buenas ideas en Sergio. Creo que son los dos puntos más altos. Va a resultar injusto que nada más me quede con ellos dos de inicio, pero creo que podemos irlo desarrollando. Sí, mira, el tema de Sergio, justamente cuando estaba editando el videoanálisis, era un tema que quería que volviéramos a tocar acá. Dale, dale. ¿Te acuerdas que cuando platicábamos con la Volpe, siempre es muy insistente con que él sale por un lado? Y lo que pasa es que con la línea de 3, y bien lo explicabas en el videoanálisis, no queda equilibrado uno de los dos lados. Y en este caso es el lado de Checo. Porque por el lado derecho estira Ferraréis y estira Checo, pero la salida se carga a la derecha con Gadi. Y entonces queda entre Schlegel y Checo, queda un espacio que ya mostrabas en el video, en el análisis. Pero ahí Checo, creo yo, que debería aparecer con el cambio de juego. Que así apareció varias veces, pero creo que la búsqueda debe ser directa con el cambio de juego. Es decir, por momentos se tendrá que ir para atrás, dar vuelta y encontrarlo viniendo hacia atrás. Es decir, suponiendo que la pelota la tiene Gadi y se cierra el juego y Gadi toca con Capazo y Capazo con Schlegel, habrá momentos en los que lo tengamos que encontrar así, que venga Checo, se acerque a Schlegel y Schlegel pueda jugar con él. Pero creo que lo ideal, cuando está estirando y se está dando amplitud, lo ideal es el cambio de frente. Y en ese siempre, pues la Volpe ha sido muy insistente. Y ahí está el ejemplo de por qué, o está la explicación de por qué.
porque el equipo no puede estar, ¿cómo se dice? Equidistante, no puede estar simétrico, ¿no? Simétrico, sí. Entonces, porque hay uno más de un lado. Entonces, la búsqueda de Checo cuando es para el frente se tiene que buscar así en el cambio de frente y de preferencia para adelante, que es donde vas a poder encontrarlo. ¿Por qué para adelante o por qué Rivas quedaba tan cerca de su central y tan lejos de Checo? Porque si contamos los que quedan del lado derecho es Mudo, digamos de la mitad hacia la derecha, Poncho, Ferraréis, uno de los volantes, ya no sé cuántos van. A ver, va de nuevo. Mudo, Poncho, Ferraréis, el volante, que en este caso es Rocha, ¿Sí? ¿no? Gaby y Capazo, que también está de la mitad de la derecha. Son 6. Son 6 monos. Y el portero son 7. Entonces, del otro lado ya no quedan los suficientes. Ahora, si contamos los del rival, que están esos más 1, son 8. Difícilmente el lateral, que en este caso es Rivas, se va a abrir. Y me parece que, y peor cuando es línea de 4. Por eso a la línea de 4 es efectiva la línea de 3. O a una línea de 4 es efectivo aventarle una línea de 3. No así cuando es línea de 3 contra línea de 3, ahí es muy distinto. Pero cuando es una línea de 4, y más esta línea de 4 que usa Atlas, que es un punta con 2 mediapuntas, ¿no? O 2 volantes ofensivos, si a eso le sumas los carrileros cuando ofenden, si vas por un lado, podrían ser 4 contra 4 si recorren los de atrás, ¿no? Que no va a pasar, siempre tiene que haber uno más, entonces alguien se tiene que meter. Pero entre que si son peras o son manzanas, el lateral que tiene que cubrir a Checo no va a llegar, o sea, no va a estar pegado a él, mejor dicho. Lo que hizo Rivas, como lo mostraste en el video, es lo que a mi parecer tiene que hacer cualquier lateral en una línea de 4. Me acerco, me cierro con mi central y cuando el balón venga en trayectoria voy y lo aprieto. Y ahí todos tendrían que recorrer. Pero va a haber laterales, Manu, sobre todo en línea de 4, que no lo van a hacer bien. Y va a haber laterales también en línea de 4 que se van a equivocar y Checo les va a terminar pintando la cara. Entonces, así es como se tiene que trabajar, así es como se tiene que hacer, buscar a Checo así. Preferiría que no se busque, como lo explicaba hace ratito, que Schlegel tenga la pelota y tenga que venir él a buscarla. Porque, de hecho, creo que en todo caso, si Schlegel está apretado, quien tendría que venir a buscar tendría que ser un volante, alguien más. Pero Como también, Ríos, ¿no? Que lo hizo en algún momento. ándale, sí, claro, también lo explicabas. Pero creo que el equipo en una línea de 3 que está cargada hacia un lado debe salir por un costado sí o sí, y me parece que tenemos claro cuál es. Sí, de acuerdo, ya el costado derecho. Justo quería añadir esa parte donde, no para añadirle simetría, pero sí para no forzar a Checo a estar bajando por la pelota, sino dejarlo que estire. Ahí Ríos en algunos momentos del juego puede ayudar a caer un poco más cercano entre Schlegel y Checo para volver a circular la pelota a la derecha. O sea, no es tanto para llevarla, pero sí en la necesidad de estar llevando el balón en zona baja de un lado para el otro hasta que se encuentre un espacio libre. Creo que no necesita estar bajando Checo. No todo el tiempo, me refiero desde un tema de táctico, desde la indicación misma y un automatismo que pueda tener Atlas con Coca. Porque sí creo en la situación puntual donde Schlegel le reclama que venga, sí creo que ameritaba que pudiera descender un poquito. Y tiene que ver con la interpretación misma de ver a un compañero en problemas, de ver la distancia que queda entre los dos y de saber que eres la única opción que lo puede salvar un poquito ahí. Entonces, Que creo que además tu esto compañero se está a gana con los perfil partidos. cambiado. Claro, Sí, claro. también. Claro, sí, pero si está a perfil cambiado, no lo puedes dejar a morir solo, ¿no? O sea, Exactamente. tienes que ir. ¿Te acuerdas que Gonzalo nos platicaba? Digo, a lo mejor esto es muy privado de Gonzalo, ¿no? Pero nos platicaba una situación similar que tuvo con la Volpe en la selección, donde él no entendía cuándo tenía que ir y cuándo tenía que estirar. O sea, cuándo tenía que ir a mostrarse para jugar y cuándo tenía que estirar. Entonces, esa situación creo que Checo la podrá ir entendiendo. Incluso creo que el mismo Coca lo puede explicar mejor, porque a ver,
Eh, o sea, Coca es alguien experto en línea de 5. O sea, tuvo éxito como jugador con ese parado y lo tuvo como entrenador. Entonces, creo que entiende todos esos momentos y esos matices. Ahora, yo prefiero que Checo estire. 1000 veces prefiero que Checo estire. Y que si hay algún recorrido que se tenga que hacer, pues justamente para eso es la línea de 3. Para que si en algún momento alguien tiene que recular, o sea, siempre puedan quedar 4. Y volviendo al tema de los puntos altos, digo, ya tocamos lo de Checo, lo de Mudo. Mateo tiene un partido discreto a pesar del gol. Creo que sigue siendo cumplidor y se vuelve difícil valorar el partido de Mateo porque también tiene algunos errores en jugadas finas, al devolver una pared, por ejemplo, donde la jugada ya no progresa. No tiene esos errores burdos que alguna vez cometió, donde cuesta un gol en contra, por ejemplo, la pérdida. Poncho sí me parece que es de los puntos más bajos y se acentúa más porque uno de sus errores cuesta un gol en contra. Ya lo señaló Alfredo, no quiero tampoco usar mala leche e insistir con el tema de Poncho. Creo que así como tuvo este punto bajo, tuvo un punto alto contra Necaxa, no solamente por el gol, sino en el partido mismo. Pero sí creo que la competencia Poncho contra Diego González es complicado que Poncho le pueda competir cuando el equipo necesita dinámica. Cuando el equipo necesita trato de balón, es igual de complicado que Diego pueda competirle a Poncho desde mi punto de vista. Ahora también no me da la sensación de que Diego entrara tan bien al juego. Creo que le costó, tuvo errores. En esta parte que a mí me sigue costando interpretar de cuándo es un error, digamos, forzado, de cuándo es un error donde no puede hacer algo mejor Diego. Y a mí me da más la sensación de que son errores donde no sé si es displicencia, si es exceso de confianza, pero noto algunos errores donde creo que Diego puede resolver mucho mejor por la técnica que tiene y te deja ahí el toque suavecito, te busca el pase de lujo, esas pérdidas que no abonan a lo que el resto del equipo está haciendo. Sí, no sé si sea. A ver, solamente lo vas a ver, ¿no? Y hay algunas palabras que suenan muy fuertes a veces en el fútbol, o me da la percepción que suenan muy fuertes. Pues sí le sobrado a alguien, a mí me parece que suena muy fuerte, pero a veces me hace impresión. Es decir, pues a veces hay un pase que esperas que si te tira un centro como el del gol del empate, pues pensarías que un pase a 3 metros podría ser algo de rutina para él, ¿no? O te tira un centro como ese, potente, o sea, un centro fuerte, ¿no? Tampoco una raya, pero fuerte, que es más complicado porque va tendidito, tan complicado que Keylor no sale, o sea, o sale mal, pues, no ataca bien el balón. Y pues Capazo prácticamente el mérito es encontrar la pelota, ¿no? O sea, llegar al momento justo. Pero después te manda unos centros que parece que no le llegan ni al área. Y dices, ¿qué onda, güey? O sea, primero parece que le pegas con guante y luego no la llegas, o luego la mandas bien pasada. O sea, es muy irregular Diego González. Y me da la impresión que, pues no sé, como que tiene que ver con el parón, ¿no? O sea, en esta ocasión fue una lesión, pero el torneo pasado fue cuando fue con la selección y desde que, bueno, cuando regresó empezó a tener más estos errores. Entonces como, ay, güey, ¿qué onda? O sea, ponte pilas, carnal, porque no está el horno para bollos. Y también de puntos altos, o no tan bajos. eh, o sea, lo de la defensa de Capazo y Schlegel, que sigue siendo muy alto, pero me saca un poquito de onda lo de Gadi todavía. Me parece que Juninho se lo lleva muy, muy fácil al Chile, así, ¿no? En el primer gol, Ajá. Entiendo que hay varios errores, ¿no? Como la pérdida de Poncho. Creo que Rocha, bueno, Rocha también es un tema, ¿no? A Rocha lo he defendido también muchísimas veces y lo quiero mucho, pero no creo que esté teniendo un buen torneo en general. O sea, ya no es de un partido. Creo que han sido ya varios en donde ha estado muy errático. Pero lo de Gadi también es como, ¿qué onda, güey? O sea, ahora sí es como el meme de, güey, ya
porque lo dejan desparramado, pero pues como que así nomás, y sin dar mucha pelea, así fácil, como si nada, y viene el pase para atrás que es muy bueno, ¿no? Y una definición pues, que termina siendo el gol de Pumas. Muy injusto me parecía Sí, de acuerdo. en ese momento, demasiado castigo para Atlas irlo perdiendo. Y el arbitraje, que normalmente no hablamos del arbitraje, me parece que es penal, o sea, está bien marcado el penal de Sergio, es un jalón a la camiseta. Jalonzote, jaloncito, como sea, en el reglamento está, jalar la camiseta es falta, y falta dentro del área es penal. Y hubo otra jugada, ¿no? Otra polémica. Digo, a mí sí me parece el arbitraje que fue tendencioso en las divididas, era para mí notorio. Y que creo que claro que te va afectando, ¿no? Mentalmente el saber las que te marcan, las que no. Estoy de acuerdo contigo. El problema es que con el jalón en la camiseta, y esto también en un aspecto reglamentario, cuando desde el VAR revisan la jugada y ven que hay un contacto, un jalón de camiseta de Sergio sobre Antuna y que está al borde del área, aunque sea un jaloncito, no hay un elemento para llamar al árbitro al VAR. O sea, no reglamentariamente, si no ves una falla o una contradicción a lo marcado que sea muy claro, no lo puedes llamar a que vaya al monitor. Por eso es que no va a revisarla y por eso se queda la pena máxima. O sea, sí hay un error ahí, pero creo que bajo ese mismo criterio de marcar ese jaloncito, hay uno sobre el mudo, Al muy mudo, sí. parecido dentro del área donde no se le marca. Hay un Claro. pisotón sobre Mateo que también por una cuestión de interpretación no lo deja saltar, es un pisotón claro, accidental si ustedes quieren verlo de esta forma, pero que creo que también se podría haber marcado. O sea, sí creo que es tendencioso el arbitraje. No creo que te haya marcado la mayor diferencia en el partido tampoco. Lo Creo que que sí hubo creo errores es, puntuales de Atlas. si el jalón de Sergio es penal, la forma en la que Puma recupera el gol en el primer gol es falta sobre Poncho. Que hay un toque también, ¿no? Sí, y ya me acordé que sí, qué cosa sí se me hizo una mamada. El tema del tiempo. O sea, se perdió demasiado tiempo, se perdió un montón de tiempo, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Y me daba la impresión que Atlas lo ganaba si había más tiempo, y yo creo que debieron agregarse 10, 11 minutos, porque hubo una jugada en la que un elemento de Puma se queda muy cerca a la banda, se Sí. chingó 4 minutos el vato. Una falta del mudo, ¿no? Creo. Sí, y esperó que llegara la asistencia, y cuando por fin llegó, se paró solo y la asistencia no se salía. Entonces, o sea, la queja es que yo sentía que Atlas lo podía ganar y debió agregarse mucho más tiempo que lo que se agregó. Y Estoy sí, contigo. sí, no lo había reflexionado así, pero si el jalón es penal, entonces la de Poncho también debió haber sido falta. Y del tema de Gadi, entiendo esta parte. Digo, igual yo me la sigo jugando con él sobre Adrián Mora. Tema de gusto personal y de lo que considero es complementario a la defensa actual. Pero claro, también no significa que no se le deba exigir más, ¿no? En esa jugada en lo individual, creo que tienes que ser mucho más duro en el duelo mano a mano, incluso si es necesario frenar la jugada con falta. Sé que también, como terminó en gol, ahora que lo vemos así en retrospectiva, es muy fácil decir, bueno, que lo corte con falta. Pero cuando uno ve el aspecto individual, en la forma en la que va y ataca la presión a la banda, no te pueden pasar con tan poco espacio sobre la banda. O sea, tienes que cortar ahí de una u otra forma. Creo que es criticable esa parte de Gadi. Y pasando al segundo tiempo, creo que Atlas tiene ahí un pasaje entre 15 y 20 minutos en ese momento donde Pumas está haciendo tiempo, que creo que se le complica el partido al rojinegro y no encontraba por dónde. Porque luego meten a Suaje, no me recuerdo quién sale para recorrer a Duarte a la lateral izquierda y Kevin Angulo queda como volante, pero te hacía línea de 5 por momentos cuando se metía González, cuando pasaba Ferraréis. Básicamente lo que hizo Efraín fue fortalecer esa banda izquierda en cuanto a marca se refiere. Sí. Y después, lo que a mí me encanta, porque esto también no lo he visto tan reactivo a la necesidad propia del partido, porque no hayamos estado abajo, salvo contra Cruz Azul, que no se vio mucha capacidad de respuesta, pero me encantó la respuesta de Coca, que es, saco a Víctor Ríos y meto a Paulo Ramírez, posición por posición, pero con un perfil muy diferente. Paulo mucho más ofensivo, mucho más volcado al ataque porque tiene más pata y tiene más también creo que creatividad.
Y luego también mete a Del Prete, que no había sido usado en el torneo, pero creo que este era el contexto perfecto para usarlo. ¿Por qué? Porque necesitabas a alguien que jugara entre líneas. El medio campo de Pumas lo saltabas con facilidad, pero luego ahí ya se quedaba la jugada. Ya no había mucho más cuando atacabas la línea defensiva. Y creo que el ingreso de Del Prete te dio 2 oportunidades ahí de remate cercano, que no acaban en gol propiamente, pero que sí creo lo que te demandaba el partido, lo que se necesitaba hacer, Coca lo hizo. Y creo que aunque le encuentres el gol en pelota parada, te puedes quedar satisfecho de haber hecho lo que era necesario. Sí, sí, sí. Usó todas las herramientas que tenía disponibles. Incluso tanto que Ferraréis llegó tanto que acabó muerto, ¿no? Sí, y que tuvo que ser relevado. Claro, y que también pues desgaste, ¿no? Nos permitió ver a Gamboa y que es el jugador justamente que recibe la falta en el segundo gol. Yo creo que todo se hizo acorde a tus posibilidades y es lo que quisiera ver cuando si Santos te mete gol primero, ¿no? Y tienes que reaccionar a esos equipos que se van a cerrar, ¿no? Querétaro y ese tipo de equipos, porque creo que difícilmente este escenario lo vamos a ver contra los equipos fuertes, ¿no? Entonces, me pareció al final muy injusto con el equipo, con el cuerpo técnico y con nosotros mismos que este partido no se ganara, pero muy bueno que no se perdiera. Sí, claro. A final de cuentas, creo que esa es la sensación. Yo creo que o sea, por momentos sentí que se ganaba, ¿no? Y fue, o sea, pues te diría que fue hasta fortuito lo de Pumas, ¿no? Yo no le pasaba nada al partido cuando cae el gol de Pumas, o sea, al partido de Pumas ofensivamente, cuando se encuentran en el primer gol. Y creo que el penal también es algo que no sucede seguido. Entonces, pues estoy conforme con eso, me gustó eso. Y pues el equipo está transmitiendo, está yendo más la gente al estadio cada vez más. Y que es importante también eso, que se escuche, que se sienta, que vuelva esa comunión. No sé después de cuánto tiempo, porque también no hace mucho, a lo mejor hablamos de 6 meses por ahí, pero no veía un equipo así conectado con la grada. Creo que por ahí en la vuelta de Coca, el partido no sé si fue contra Juárez o contra Necaxa, se vivió algo similar, pero vaya, no es partido a partido, no se vive de la misma forma Fue y contra el ahora me parece AVE, muy ¿no? positivo. ¿No fue el primer partido Fue, aquí de Coca contra el fue América? también, fue también uno de esos. Pero creo que después de contra América, porque ahí queda la sensación, a pesar de la conexión con la gente, de que también tenías muchos visitantes. Creo que fue contra Juárez o Necaxa, uno donde volví a ver esa garra también, el buen cierre de partido. Y contra Pumas lo vuelvo a ver. Me gusta ahora con Capazo, ahora con Schlegel, que también son jugadores con sangre, que conectan esa parte que a la gente le gusta ver. Entonces yo creo que es, salvo el resultado, que también creo que es injusto y que Atlas merecía ganarlo, que hizo más para ganarlo, que lo buscó, que generó para eso. Creo que en general el partido resulta por ser bueno en la sensación. No sé si Sí. tengas algo más que agregar respecto al tema cancha, porque después viene lo de las palabras de Coca. Oye, nada más un comentario sobre Schlegel. Me recuerda a Cufré. Me recuerda a Cufré porque creo que tiene calidad, o sea, como defensor te diría que, digo, y espero que no nos vean, o que sí nos vean, no sé, no se vaya a agüitar Capazo, pero Schlegel me parece un jugador más completo, ¿no? Un jugador que puede decidir en diferentes zonas. eh, y me recuerda a Cufré, ¿no? O sea, si fueran Cufré y Erpen, es más, creo que esa es la combinación justa, ¿no? O la analogía justa, porque Erpen también se rifaba el físico, ¿no? Lo que tuviera que hacer. Pero sobre todo la mirada de loco, mano. La mirada de loco de Schlegel me recuerda a la mirada de loco de Cufré. Sí, creo que hay similitudes. Digo, a mí me gusta más verlos. Creo que de forma individual Schlegel y de forma individual Capazo, digamos, te suman un 10. Bueno, son un 5 y un 5, digamos, ¿no? Son un algo así. Pero cuando los juntas, no son 10, son un 13, son un 14 por la complementariedad que tienen. Y creo que esa parte es la que me parece más valiosa. El que hayan llegado en el mismo mercado, que se hayan adaptado.
que aparte se ve que los tipos se llevan muy bien y eso también abona al tema vestidor. Y que en perfil, en características físicas incluso, creo que se complementan muy bien. Sí, Entonces, sí. creo que para ver esta versión de Schlegel era necesario que también llegara Capazo. Para ver esta versión de Capazo era necesario que estuviera Schlegel. Creo que eso es lo que me gusta más. Lo que se ha podido lograr con los dos juntos dentro del terreno de juego. Resulta injusto luego sacar de la ecuación ahí un poquito a Gadi, ¿no? Sí. Pero bueno, Gadi termina por ser parte de esta línea de tres, de la línea defensiva. Estos dos son los que se llevan los reflectores, pero bueno, Gadi está ahí. También está Camilo. Que también Camilo tuvo, ya para terminar con el tema cancha, un partido errático con los pies. O sea, casi nos cuesta el 3-1. Ah, sí, cierto. Sí. Digo, Oye, pero nos ha salvado más y lo entiendo, sí, sí, sí. pero si se equivoca en dos, me parece de forma grave. Sí, no, claro, la que termina pegando en el poste hubiera sido lapidario, creo yo, el 3-1. Y luego ya con un 3-1 a veces pasan cosas horribles, ¿no? O sea, Sí. ya con el 3-1 te cae el cuarto o cosas así. Es verdad, sí, sí, sí es cierto. Pero, bueno, nos ha salvado de más, como bien dices. Y bueno, ahora pasando al tema de las declaraciones de Diego Martín Coca al término del partido contra Pumas, a mí me sorprendió un poco por lo abierto que noté a Coca. Creo que sí fue una conferencia de prensa atípica. Solamente él sabe qué lo motivó a abrirse de esa forma, a expresarse de esa forma. Yo no creo que haya sido con el dolo de pegarle a la directiva. Creo que había una molestia. Hoy en la conferencia de prensa, bueno, el jueves, en la conferencia de prensa, en la presentación de Agustín Rodríguez, él habla más de un aspecto emocional y creo que ahí sí podemos entenderlo como aficionado. La adrenalina después de un partido y más con lo emocionante que fue el cierre contra Pumas, no te baja en 5 minutos. O sea, la adrenalina tarda un buen rato. Hay mucha gente que incluso no puede, futbolistas, técnicos, que no pueden conciliar el sueño esa misma noche por la cantidad de adrenalina que acumularon en el partido, lo que fueron viviendo, lo fuerte que fue. Y no sé si Coca termina siendo víctima de eso o si es algo que incluso viene desde algo pensado. No sé qué tan emocional o algo racional lo percibes en las declaraciones que dio el sábado. Ay, güey, me la pones brava. A ver, sí es un tipo muy emocional, creo, o sea, eh, que vive el fútbol así, ¿no? O sea, fuerte, intenso. Pero creo que es un tipo muy inteligente. Eh, no recuerdo haberlo visto en conferencias de prensa perdiendo los estribos. Creo que te diría que es la conferencia de prensa más fuerte que recuerdo de Diego. Sí. Tan fuerte que cuando lo escuché, puse en el grupo con mi papá y mi hermano, pues a ver si no lo corren, ¿no? O sea, a mí me parece que hubo una para mí evidente, discrepancia. O sea, yo no encuentro la forma en la que la directiva esté de acuerdo o contenta con lo que se dijo esa noche. Yo sí, yo sí estoy muy contento. Yo como aficionado estoy muy orgulloso de que Coca esté con nosotros. Justamente hoy me acordé de cuando Coca se fue. Lo que lloré, Manu, o sea, lloré un río. Y no me acuerdo cuándo había sido la última vez que había llorado así, ¿eh? Porque, porque lo que transmite Coca en el día a día de sus conferencias no es nada más temas futbolísticos. Si analizas los mensajes, o sea, si eres del tipo de persona que analiza el mensaje que te tira Coca a cada conferencia, siempre está hablando de procesos, de que los procesos no son lineales, de que hay que construir. Y eso fácilmente lo puedes adaptar a tu día a día, a tu relación con tu sentimental, a tus relaciones laborales, etcétera, etcétera, en casa, con tu familia. Y todo es una construcción en sí. Entonces, Coca es un tipo que te maneja este tipo de mensajes. De hecho, me parece que es alguien que le huye un poco a hablar del tema táctico y lo sustituye con esto. Lo he escuchado cada que le preguntas algo en específico y te contesta otra cosa. Entonces,
Así lo siento, que es alguien muy emocional. El video cuando dice juguemos con el corazón y el vato quiere llorar, pues lo dice como si fuéramos uno más de nosotros. Entonces sí creo que es alguien muy emocional. Ahora, digo emocional y no digo temperamental, porque aunque lo pueda hacer y estoy seguro que lo es, no es alguien que pierde los estribos y que las emociones le ganan y dice cualquier cosa y después se arrepiente. Creo que lo que dijo, lo dijo convencido, lo dijo sabiendo lo que estaba diciendo, y que sí es verdad que el partido fue muy emocionante y demás, pero Coca es un tipo que estará demasiado en salir. O sea, de cuando se termina el partido a cuando sale a hablar, yo creo que ya pasó una hora. Sí. Entonces, yo creo que sabía lo que estaba diciendo, sabía a qué se refería, sentía lo que estaba diciendo, y lo que hoy vimos es algo muy distinto, pero ya veremos. O sea, primero, con lo del sábado, yo veo eso, que hubo una discrepancia, que él sabía lo que decía, que él sabía lo que quería decir y lo estaba diciendo con voluntad de decirlo. Sí, porque... adelante, adelante. Y nada más que yo creo que la directiva no puede estar conforme con eso. O sea, con lo que Coca dijo ese día, no encuentro forma que la directiva estuviera de acuerdo con lo que Coca estaba diciendo. De acuerdo, de acuerdo. Como directiva, y sobre todo en Orlegui, donde se tiene control sobre tantas cosas, el no poder tener control sobre las palabras de tu técnico, creo que hace mucho ruido a la interna. Y creo que hizo mucho ruido a la interna. Digo, no es algo que sepa, especulación otra vez, pero creo que es algo que te molesta, algo donde quizás lo consideres innecesario porque te avienta una presión encima que no veías bajo ningún motivo por la posición en la tabla y de repente el técnico en turno te echa la presión encima. Ahora, sí me resulta justo y tratando desde el terreno especulativo de entender de dónde viene la discrepancia, yo creo que viene de vendes a Yuka y no traes al delantero que estábamos esperando porque fue lo que dio a entender el sábado mismo. Dio a entender es el delantero que se pudo conseguir en 3 días. Es decir, no es el que yo quería, no es el que buscábamos, es el que se pudo conseguir en 3 días. Que también creo que es una queja al tiempo que Atlas le dedicó a la búsqueda del delantero, que ya en el proceso interno, digo, nos encantaría a todos, ¿no? Poder conocerlo. Me resulta un tanto extraño, pero al mismo tiempo no lo dudo. Si Atlas no tenía delanteros en carpeta para sustituir a Yuka, y todo llegó express en cuanto dijo que sí Monterrey, en cuanto Yuka dijo que sí, porque después hay una tardanza importante hasta que empiezan a surgir los primeros nombres, el de Paiva y el de Agustín Rodríguez. Sé que Agustín no era la primera opción que buscó la directiva. Desconozco hasta qué punto en el proceso, porque no se lo pude preguntar a Diego, pero da a entender que no es el delantero que él pidió en perfil. No sé si en nombre también incluso llegó a pedir un delantero específico, pero sí queda claro que no es el que pidió en perfil. Y lo hablábamos fuera de micrófono. ¿Qué mensaje le queda a Agustín Rodríguez, no? Que ya viene de todas formas. Si el técnico está diciendo, este no es el delantero que yo quería, creo que por eso el mensaje de Coca hoy es distinto. Sí. Para hacer sentir cómodo al jugador, para hacerlo sentir bienvenido. Hoy incluso dice que es las características que estábamos buscando y no sé qué tanto. Me genera dudas, porque yo no creo que encaje tanto con lo que se podía buscar de un centro delantero. Te puede dar cosas, pero no creo que fuera el perfil exacto que quería Atlas, que quería Coca. Fue lo que la directiva pudo conseguir en 3 días, me quedo con esas palabras iniciales, pero claro que hay que darle un contexto bueno a Agustín Rodríguez. Suena a cliché, pero muchos técnicos dicen, me quedo con lo que puedo controlar. Y muchos lo tildan de mediocre, yo creo que no es así, yo creo que incluso en la vida, ¿no? Es una buena filosofía, sí. No preocuparte por las cosas que no dependen de ti, pero sí ocuparte de las que dependen de ti. ¿Qué depende de Coca hoy? Que Agustín Rodríguez se sienta a gusto, que haga grupo y explotar lo mejor de él, hacerlo un mejor futbolista para el equipo. Y creo que eso ya con el pasar de los días lo ha entendido y hoy el mensaje que interpreto de Coca en la presentación del uruguayo es eso, es bienvenido, te vas a tener que rifar igual que todos y a ganarte tu lugar, porque hoy creo que el Mudo le lleva ya una buena ventaja como titular. Eso creo que es lo que destaco. Y del tema de la venta luego también me generaba, en forma de especulación, me generaba un poco de ruido, porque tampoco lo había escuchado hablar tan abiertamente de la venta y decir que él llegó porque Atlas se tenía que vender mejor. Sí. Que creo que también esto pudo haber ventilado un poco más de lo que la directiva hubiese querido que se supiera,
pero ahí está la razón por la que ellos lo buscaron. Pero sí aclara Coca, y esta parte me gusta, y también es algo que creo que no les gustó a ellos, es que Coca obviamente tiene salario, obviamente viene con condiciones en las que creo que le permiten traer a los dos centrales que él quería, pero habla también de que viene porque sabe que hay un momento de necesidad en Atlas, donde se Sí, fue, lo dejó el último torneo sí en la posición 17, pero previo a eso había conseguido un bicampeonato, regresa y Atlas otra vez está sumido en las últimas posiciones, entonces creo que lo hace también desde un amor que le tiene a la institución, una identificación plena que tiene con Atlas, y que se sincera y dice exactamente cómo fue la situación en la que llegó, algo que no había ocurrido a su llegada. claro. No, y le ponen el dedo en la llaga 2 veces. Primero le dicen, oye, Yuka hoy fue titular contra el América y a ti no te han dado ni un nombre, o tú todavía no tienes nombres. Esa es la primera. Y la segunda, Chema le dice, oye, en Talleres por menos que esto te fuiste. Sí, Entonces, sí, sí. las dos preguntas creo que fueron muy certeras, en el buen sentido. Entonces, pues Diego termina diciendo lo que dice, ¿no? Lo que sí también me quedo con lo que dice, o lo que dijo el sábado fue el tema este de hay una distancia abismal, ¿no? Una distancia enorme. No recuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero entre lo que quiero a Atlas y lo que quiero a Talleres. Entonces, pues qué bueno que lo demuestre. También, como él mismo dice, pues no está regalando su trabajo, ¿no? También cobra. Pero qué bueno que haya regresado y que el equipo esté compitiendo mejor, que creo que eso es lo que esperábamos. El programa pasado dije que no nos gustaba o que no me gustaba esa forma de jugar, pero a ver, una cosa es lo que a mí me gusta, ¿no? Y que difícilmente lo vamos a poder volver a ver porque el fútbol está cambiando, ¿no? Es decir, si yo pensara hoy en día qué me gusta ver de fútbol, pues tendría que irle al City, ¿no? O al Bayern, ¿no? O sea, y para de contar porque no creo que haya otro equipo en su liga que no cambie su estilo. A lo mejor el Barcelona, ¿no? De ahí en más, pues he visto partidos en Champions donde incluso al mismo City se le ha complicado demasiado, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a volver a ver un Atlas como lo vimos en las épocas de finales de los 90. Y entonces nos queda definir pues qué cosas o con qué cosas estamos a gusto. Yo creo que vamos a estar a gusto con que siga habiendo canteranos, con que se respeten ciertas tradiciones, ¿no? Y mientras eso esté ahí, que siga. Cuando vengan otras situaciones como cómo vamos a competir, pues ya veremos cómo le hacemos. Y si a Coca ya le funcionó una vez y ahora está funcionando y el equipo está compitiendo mejor, está bien. Está bien porque sí se están respetando otras cosas. Justamente, por ejemplo, los canteranos. Está Ríos, está Paulo, está Sergio, debutó Gamboa, entra Saldívar. Entonces, está bien. Solamente quería aclarar eso, que no es que fuera una crítica, ¿no? Sino que pues una cosa es el ideal, ¿no? Que quieres ver de fútbol y otra cosa es la realidad de tu equipo. Y creo que lo he dicho también muchas veces, ¿no? Creo que este estilo de juego es lo más congruente a lo que tienes como equipo. Es para lo que te alcanza y es la forma en la que creo que puedes competir mejor. Por eso me gustan los técnicos pragmáticos que se adaptan a lo que tienen y a partir de ahí desarrollan su idea de juego, que creo que así tienen que ser como una generalidad. Entiendo también y respeto a quienes creen que pueden modificar comportamientos o vicios que un jugador tiene o un equipo tiene para hacerlo jugar de una forma distinta. Al final los resultados no se dieron cuando Atlas a nivel directivo quería jugar bonito, porque hay que meterle dinero a un equipo que quiere jugar bonito. Necesitas Sí, perfiles caros de claro. jugadores con muchas cualidades para jugar a eso. Entonces, creo que encuentro muy congruente lo que Coca está haciendo. Los puntos están ahí. Y los puntos son los que respaldan su trabajo. Y creo que ahí acaba un poco la discusión. No hay mucho más que decir cuando Atlas tiene
10 unidades de 15 posibles. Creo que era un escenario donde no nos imaginábamos ninguno, por cómo fue el cierre del último torneo también. El arranque de este torneo que futbolísticamente no fue muy bueno en el desarrollo, en el funcionamiento, pero que sí lo ha sido en cuanto a resultados se refiere, y en el fútbol mandan los resultados. Sí. Veremos también qué novedad hay, ¿no? Ahora con el tema de la venta, veía a Pedro Antonio Flores poniéndonos un acertijo sobre un escudo de Premier League, uno de NFL. No sé qué información nueva tenga él, pero él insiste en que las cosas van caminando. Entonces, definitivamente, eso es algo que eventualmente en verano se tendrá que cerrar. Sí. Oye, Manu, y también otra sensación, bueno, de lo de la venta, yo incluso cuando me preguntan, ¿no? Allegados y amigos y demás, pues les digo que calma, ¿no? O sea, no toco mucho el tema, o sea, lo que va a pasar y no hay más que esperar. Pero lo que sí te quería decir es que la sensación previo a un encuentro, que en este caso es Pachuca, es distinta hoy al torneo pasado. El torneo anterior, pues era mucha incertidumbre. Si el Atlas estaba de local, esperabas una cosa, pero estaba de visita, eran cosas bien horribles, ¿no? O sea, se jugaba muy mal de visita. Y en este torneo, digo, incluso creo que contra Cruz Azul también se jugó muy mal. Pero ya vimos el partido contra Necaxa. Y ahora en este contra Pachuca siento una sensación distinta, como de, pues cálenle putos, a ver si pueden anotarnos. Y si pueden anotarnos, pues a ver también que aguanten sin que les anotemos. Entonces, es una sensación de seguridad, algo distinto se siente. Sí, estoy de acuerdo, es positiva. El hecho de que vemos un equipo que compite. Creo que Sí, lo defino sobre todo desde el tema de competitividad, que luego es también complejo o es ambiguo, porque ¿qué es competir, no? Si es sacar resultados, si es mostrar una buena cara o dominar al rival por ciertos lapsos. Para mí competir se reduce a la cercanía que hay en los resultados. Empatarle a Pumas, a Cruz Azul creo que no se le compite tan bien, pero un 2-0 tampoco me parece un marcador tan amplio. Se le gana a rivales directos en nivel, Puebla, Mazatlán. Creo que Necaxa en plantilla sí es superior a Atlas y se le gana 1-0 de visitante. Y ahora con Pachuca, coincido completamente, creo que se puede hacer un buen partido. Creo que Atlas no va a abandonar su idea, ¿no? O sea, eso también es algo que tenemos que meternos en la cabeza. La idea de Atlas de partir desde el orden, que eso no significa que no va a salir a atacar y que no tiene un plan. Creo que el orden es lo primero. Contra Pumas también lo que me gustó es que desde la congruencia misma que comentaba de meter a Del Prete y a Paulo Ramírez, que el partido los requería, también vi la congruencia de que Atlas le estuvo atacando el segundo poste a Pumas, que es lo más débil, no nada más en la jugada del gol, sino en unas previas, y el meter a Víctor Ríos por encima de Paulo en este partido en lo específico, donde Pumas es muy dinámico y busca esa aceleración rápida de su medio campo, me hacía sentido que Ríos te cubre más espacio, sea el elegido. Vamos a ver contra Pachuca si repite 11, que creo que es muy probable, pero también empiezo a ver un Atlas que desde la banca tiene otras herramientas que te permiten al menos con 2, 3 cambios poderle cambiar la cara a un partido, y eso también me parece importante para sumar a esta sensación positiva previo al partido con Pachuca. Pachuca tiene calidad individual. Francamente no he visto los últimos 2 o 3 partidos de los Tuzos. Vi el partido contra Guadalajara, muy mal Pachuca. Creo que ya no es ese equipo. Después contra América creo que mejora, pero no es tampoco un equipo que piense que nos va a avasallar. Insisto, no le he seguido pista en los últimos 2 o 3 juegos. No sé qué tanto ha cambiado en estos últimos 3 partidos, pero creo que Atlas puede y tiene muchas chances de sacar puntos allá. espero que, o sea, estoy de acuerdo y espero que se pueda venir con un empate. Tampoco me parecería descabellado que Atlas lo pueda ganar, ¿no? Pero, y más por como se plantean a veces o se van dando los juegos cuando las cosas le salen bien al Atlas. Si se pone adelante, creo que es muy complicado enfrentar a alguien como el Atlas con los jugadores que tiene hoy, porque justamente fue un partido contra el América, el primer partido de Coca en el Jalisco, en esta era que volvió. Y lo platicábamos en el programa de esa ocasión, que te decía, mira, empezó a pasar el tiempo distinto. Cuando Atlas iba ganando 2-1, que mete el 3-1, que después le anulan, pero en ese lapso entre el 2-1 y el 3-1
empiezan a pasar cosas que estoy seguro que Coca las transmite, que es el tema de, hey, tranquilos, vamos, nos organizamos bien, nos paramos bien, dejamos que el tiempo vaya pasando y jugamos. Y cuando esas situaciones se dan, cuando eso pasa, para el rival es complicado. Es muy complicado para empezar a anotarle un gol. Y entonces, cuando estás abajo y no le anotas y no estás ni cerca de anotarle, creo que empieza a ser una losa muy compleja, muy pesada, tanto que conseguiste un bicampeonato así. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a las herramientas, si vemos un partido, o quería retomar un poco lo de Agustín Rodríguez y lo que decías de que Coca dijo que son las características que buscaban. Yo no creo, o por lo menos yo no vi que Agustín Rodríguez tuviera las características de un poste que pudiera jugar como titular. Sin embargo, si vemos o si lo pensamos como relevo o lo pensamos como una opción distinta en un partido en el que estás como contra Pumas, ahí sí creo que es una opción, Agustín Rodríguez, en un partido donde se te cierran y donde el equipo va muy para atrás y donde tienes jugadores que o te pueden filtrar una buena bola o te pueden mandar un buen centro o te pueden regresar una pared. O sea, creo que tanto Poncho como Mudo e incluso el mismo Mateo le pueden regresar una buena pared a Rodríguez. Ahí sí creo que es una opción entonces. Sí, que ya pude, a diferencia del último capítulo, ya pude verlo un poquito más. No he hecho el análisis preciso en un video para subirlo acá al canal, pronto lo vamos a tener, pero sí veo características de un 9 referencia, de un 9 de área, que creo que es donde mejor se desenvuelve porque tiene buen desmarque en corto, usa bien el cuerpo, usa bien los brazos, le pega con las dos patas, aunque luego sí creo que llega descompuesto algunas jugadas, o sea, no es un jugador tan técnico. Hoy mencionó en conferencia de prensa que juega bien de espaldas. Habrá que verlo. Las imágenes que yo vi es, sí lo puede hacer, se puede asociar jugando de espaldas y como destacábamos de Mudo, tiene una buena intención con lo que hace. Pero también veía algunas jugadas donde ya la ejecución no era tan brillante en varios partidos. Que esto también puede ser un poco contradictorio. Pude preguntar un poquito acerca de él y si alguien, una persona, un scout lo ve más como un 9 de área y que fuera del área es difícil que te aporte algo más. Pero vamos a ver, porque Thibaut Coca cuando lo tenga ahí en el día a día, cuando empieza a trabajar con él, creo que también puede detectar algunas oportunidades de cómo explotarlo, pero yo creo que es un delantero que tiene gol. Y el delantero que tiene gol, que es algo intangible, no creo que puedas encontrar una razón específica por la que tiene gol que está conectado simplemente, te sirve como relevo, como titular, pero tenerlo ahí como una opción más, creo que te sirve. Y creo que eso es lo que podríamos esperar de Agustín Rodríguez, sin ponerle una presión extra, simplemente que llegue y que tenga el apoyo del grupo, el apoyo de la gente y darle tiempo para que pueda jugar. Sí, sí, sí. Aunque yo ahí sí mantendría la postura. No sé tampoco cómo lo vea Coca, ¿no? En el día a día. Pero a mí me parece que Mudo puede dar demasiado. Digo, de entrada va a ser titular. Bueno, creo, ¿no? Que va a ser titular Mudo. Porque va llegando Agustín. Pero sí creo que incluso podrían ser compatibles juntos, Manu. Es decir, Sí, si se juega. Es más, incluso hasta le resolvería a Coca un tema. Esto que decíamos que nos faltaba alguien por la izquierda, si se juega 5 con 3 volantes y dos puntas, como fue bicampeón, y como ya lo había platicado, lo habíamos platicado antes de que empezara el torneo, eh, pues ahí te equilibra un poco más y tienes espacio para los dos, ¿no? El problema luego es el espacio para los otros, para González, ¿no? Y no, para o Poncho el en la zona. relevo de Mudo o del propio Agustín en un partido que ya está en desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Que, si recuerdo bien, en la época del bicampeonato luego entraba Trejo, salía Furch y Quiñones pasaba a ser tu punta, ¿no? Digamos algo similar a que ahora Sí, Agustín Rodríguez salga, ingrese del prete y Mudo pase a ser el punta mientras el prete te haga una doble punta. sí, 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 y que creo que la doble punta tiene varias opciones. O sea, yo no vería mal incluso que hasta González pueda hacer un doble punta. Poncho creo que también puede ser un doble punta. Entonces, pues opciones va a haber.
Sí, es lo positivo de la llegada de Agustín Rodríguez, que te asume opciones y lo decías, es un perfil diferente a lo que Atlas tiene. Entonces, creo que se puede aprovechar, o la misión es esa, como técnico, la misión es cómo aprovecho a este nuevo jugador que me trajeron, que llegó al equipo y que ya está aquí. ¿Cómo lo aprovecho? No, no es como lo haga a un lado, como muchos técnicos lo pueden ver de repente, de yo no lo pedí y lo hago a un lado. Mejor cómo lo aprovecho para beneficio de todos, y que creo que la filosofía de Coca va un poco más por ahí, de Sí. sacar lo más posible de cada jugador para que el grupo también te dé mucho más. Y bueno, esperar que Atlas haga un buen partido contra Pachuca. Creo que también hay chances de ganarlo. No sé si hay oportunidad de que Agustín debute. Sinceramente no sé cómo viene físicamente para pensar que ya pueda debutar contra Pachuca. La necesidad física, luego de Mudo Aguirre, creo que lo hace un elemento que si le das 10 minutos, perfectamente encajaría contra Tuzos. Sí, sí, sí. Creo que. A ver, a final de cuentas, Mudo terminó el partido contra Pumas, ¿no? Sí, Sí. Pues mira, esperemos que cuando Mudo se canse, el partido esté resuelto. sí. Y ojalá nos Eh, veamos en ese escenario. ojalá nos veamos ahí. No, yo no. A ver, a mí se me haría muy prematuro que si hoy fue la conferencia de prensa, el sábado juegue. Yo creo que va a tener. No sé si tú sabes si entrenó ya desde ayer o apenas hoy fue su primer entrenamiento. Pues se me hace muy, muy prematuro. Y se podría usar, pues en caso de emergencia, ¿no? A lo mejor en un caso en el que Atlas lo vaya perdiendo y Pachuca te ceda toda la iniciativa y puedas tirar ahí una doble punta, quizá. Pero si Atlas lo va ganando, yo creo que no hay forma de que juegue. Sí, estoy contigo. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el partido, y tanto sin entrar al tema del futuro de si puede jugar o no. Ya está acá, ya llegó. Y esperen en el canal próximamente ya el análisis de Agustín Rodríguez para ver qué es lo que le puede ofrecer desde el punto de vista también estadístico, táctico. Voy a ver qué imágenes puedo encontrar, que no es tan sencillo acceder a imágenes del fútbol uruguayo y poderlas replicar acá por un tema de derechos de transmisión. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para contarles un poco de sus características en un video especializado. Mi querido Alfredo, como siempre, un placer estar por acá. Manu, muchas gracias. Es un gusto y agradecerle otra vez a la gente que nos da tantas muestras de cariño en el estadio. Siempre voy a seguir yendo al estadio como aficionado, Manu, eso no lo voy a cambiar por nada y agradecerle un montón a la gente que nos habla, nos saluda, nos abraza y demás. Muchas gracias y gracias a ti también, Manu. Y a la gente también que luego viene a ver esos videos, porque hemos de decir que los videos de la pizarra, en estos donde estamos Alfredo y yo, tienen más vistas que los del videoanálisis. Así que ya nos dice mucho, ¿no? De que les gusta esta dinámica, y la verdad que es un placer poder hacer esto para ustedes. También creo que es algo que personalmente yo disfruto mucho de compartir con Alfredo. Creo que es algo mutuo, y que, bueno, el foco de todo esto del centro es nuestro querido rojinegro. Así que nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Déjenos sus comentarios por acá, su opinión del partido contra Pumas. Si ustedes han podido ver algo de Agustín Rodríguez también, jueguen un poquito a ser analistas y cuéntenos qué han podido ver de acá, sobre todo desde el aspecto positivo. Digo, es válida cualquier opinión, pero entendiendo que para que Atlas funcione necesita de todo el entorno, y el entorno nos incluye a nosotros como aficionados, del lado de medios de comunicación, también lo que es el vestuario, el staff. O sea, son un montón de cosas las que se tienen que conjugar para que este equipo le vaya bien. Y la parte de cancha ya está sirviendo, ya se está haciendo, así que creo que también nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que Atlas esté en un mejor lugar donde se lo merece. Y como siempre, 1000 veces arriba el Atlas. Nos vemos hasta la próxima.